Sueño. 4 características o calidades de los vencedores de gigantes. Cómo vencer a los gigantes de nuestra vida. Para los judíos, la batalla de las batallas es esa de David con el gigante. Esa imagen de David con Goliat trae a nuestra memoria varias imágenes. Es una historia de contrastes. Un guerrero profesional con un laico que nunca estuvo entrenado para la guerra. David, que no sabía nada de guerra, y Goliat, profesional. Un soldado versus un pastorcito de ovejas que Goliat menospreciaba y decía: ¿quién es ese niño mocoso que viene en mi contra? Sáquele de ahí. No, esa es violencia en contra de los niños. Lo voy a aplastar. Que venga su papá, pero él no. ¿Dónde está la mamá de él? Que lo dejó solo. Hay que darle medicina, cuidados médicos, porque piensa que me puede vencer. Pobrecito. Así estaba de presumido Goliat. Y eso ilustra los contrastes de la Biblia. Por ejemplo, Jesús dice que para una gran fe, o mejor, para un gran milagro, para moverse una gran montaña, se necesita una fe del tamaño de un granito de mostaza, que es la semilla más pequeña que se conoce. Pero lo que vamos a aprender hoy es que un gigante sin Dios es pequeño, pero un pequeño con Dios es un gigante. Y en Dios, con Dios, en el poder del Espíritu, usted forma un ejército. Usted y Dios igual a un ejército. Así que es importante también esa historia, porque nosotros nos realizamos en nuestros héroes. Es decir, no podemos lograrlo, entonces hay alguien que tiene talento, que es de mi pueblo, o de mi ciudad, o de mi país, y uno entonces se siente tan orgulloso, dice: él es de mi país. Ese cantante, ese jugador de fútbol, él es allá de mi ciudad. Y nos ponemos todos hinchados y orgullosos, como que si fuéramos nosotros. Es decir, no somos nosotros el rico y famoso, pero nosotros nos proyectamos en esos héroes de nuestra vida. Y así era Goliat. El valor, el coraje de los filisteos es porque ellos proyectaban su supremacía bélica en Goliat. Los filisteos estaban animados e enchufados porque ellos pensaban: nosotros tenemos un héroe de guerra, tenemos delante del ejército un gigante. Israel no tiene ningún gigante, no tiene héroes. Y cuando uno tiene un héroe y el otro no tiene héroe, el que no tiene un héroe por él que lo defienda, se queda asustado, depresivo, con complejos de baja autoestima. Y ahí que nosotros no podemos proyectarnos en Goliat, pero tenemos que proyectarnos en David. Él es nuestro héroe de la historia. Y mi pregunta es, porque yo sé que algunos están pensando: ¿qué son esos gigantes en los días de hoy? Esos gigantes que tenemos que vencer pueden ser gigantes internos, como el temor,
El temor es un gran gigante. El miedo, ¿no? La duda, la frustración, la mentira. Hay gente que no logra dejar de mentir porque se esconde detrás de las mentiras, porque la verdad le asusta, su propia verdad. A veces ese gigante es el temperamento de uno, su mal genio. A veces el gigante es un odio que la persona tiene hace muchos años por un ser querido que le causó mucho daño y que por eso no es más querido, o por un líder político o religioso. En fin, ese odio le destruye a uno y es necesario derrotar ese gigante. La envidia puede ser un gigante, porque la persona que tiene ese gigante en su vida no logra ser feliz con lo que tiene, porque siempre está deseando, codiciando lo que el otro tiene y él no tiene. También puede ser complejos, como yo he mencionado. Tenemos gigantes externos. La influencia del mundo es un gigante. La presión de las tentaciones, ese es un gigante en la vida de un cristiano. La gente negativa que nos rodea, cómo eso nos afecta muchas veces. Las deudas. Más del 90% de la población de Estados Unidos está endeudado, de manera que lo que tiene realmente no lo tiene. La gente negativa, ya hablé, las crisis familiares o relacionales muchas veces se hace un gigante porque el tiempo va pasando, años pasaron y uno no ha logrado vencer ese problema. Ese es un gigante. ¿Está me entendiendo que hay gigantes? Hay gigantes. Pero ahí vamos entonces a las 4 características. Primero, los vencedores de gigantes suelen ser guerreros solitarios. ¿Se quiere repetir después de mí? Los vencedores de gigantes, acuérdense que tienen que hablar bien fuerte para que yo no me duerma, porque yo vengo desvelado. Y para que usted no se duerma también. Porque los que tienen sueño le provocan sueño a otros. Yo creo que hoy soy mejor predicador que el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo predicó y hizo dormir a uno y yo voy a hacer dormir a 20. Entonces me ayude, repita, diga, los vencedores de gigantes suelen ser guerreros solitarios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque ese Goliat, se dice que solo el peso de su armadura, 140 kilos, unos 280 o 300 libras. Y para poder soportar una armadura de ese peso sobre su cuerpo, se calcula que Goliat debería pesar como mínimo 500 libras. Era un troglodita, un bruto. Su altura era de aproximadamente 3 metros, 9 o 10 pies. Y era famoso, experimentado guerrero desde su juventud. Y ese gigante sale del medio de las tropas filisteas y dice: dame un hombre, necesito un hombre que luche conmigo. ¿Para qué todo el ejército está peleando? Dame un hombre. Los estrategistas de guerra dicen que Goliat pidió un hombre porque él sabía que si fuera
ejército contra ejército, puede que le toque 10 hombres de Israel, y eso podría ser un problema y su ventaja sería menor. Pero si es uno contra uno, dada su fuerza, su tamaño, su armadura y su experiencia, entonces su ventaja en la pelea sería mayor. Y sí tiene razón. Pero lo que Goliat no sabía es que cuando Dios quiere darle la victoria, Él no necesita mucha gente. Cuando Dios creó a la humanidad, solo necesitó crear a uno, Adán. Y de uno hizo 2, Eva. Y todos nosotros estamos aquí hoy. De uno nos sacó Dios. Para construir el arca y preservar a los animales y a la humanidad, Dios también solo necesitó a uno, Noé. Para sacar a su pueblo de Egipto, del ejército más poderoso en ese entonces, el ejército egipcio, el imperio egipcio, solo necesitó ¿a cuántos? Uno, Moisés. Para acabar con más de 1000 filisteos, con una quijada fresca de jumento en su mano, Dios solo necesitó a un hombre, Sansón. Para introducir al pueblo en la tierra prometida, abriendo camino a través del río Jordán, Dios solo necesitó a un Josué. Para evangelizar a los paganos, Dios solo necesitó a un Pablo. Y lo más importante, para salvar a millones y millones de personas en el mundo entero, de todas las tribus, pueblos, razas, lenguas y naciones, Dios también solo necesitó a su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. Por eso vengo a decirles esta tarde que para que podamos sacudir, mover a la ciudad de Los Ángeles con el fuego del Espíritu de Dios, no se necesita mucho dinero ni mucha gente. Solo Dios necesita a usted, a mí, a usted, a usted y a usted. Y para evangelizar su casa, su familia, para cambiar la historia de su familia, Dios solo necesita uno, y es usted. Usted y Dios forman ese ejército que va a mover y cambiar la historia de su familia. ¿Cuántos lo pueden creer de verdad? Glorifique al nombre del Señor. La segunda característica es que los vencedores de gigantes no se rinden. No se rinden. Manuel Zelaya dijo: prefiero luchar de pie que vivir de rodillas. Yo sé que hay hermanos y hermanas que andan diciendo que es mejor un cobarde vivo que un héroe muerto. Un héroe muerto. ¿Es mejor un cobarde vivo? Pues yo les vengo a decir que no importa el tamaño de los gigantes, una vez que estamos en Cristo, sellados con el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, usted y Dios forman un ejército. Por eso es mejor luchar de pie que vivir de rodillas, porque con el diablo usted no puede debilitarse. Con el diablo y los gigantes espirituales de este mundo que están en estas regiones, en los aires, usted no puede bajar la guardia. Porque si usted baja la guardia, si usted tiembla las rodillas, si usted se arrodilla, Él te viene encima.
Pero aunque usted tiemble y aunque usted caiga, hay una promesa para los cristianos débiles y está en el libro de los Salmos. Y Dios dice en esa promesa: el justo, el que está justificado por la sangre de Jesús, él puede que caiga 7 veces, pero el Señor lo levantará. Aleluya. No permitirá ninguna tentación o prueba que uno no pueda soportar. Y si bien el diablo con todo dice: ahora lo tengo, ahora lo voy a destruir, el mismo Señor dice: atención, ese no, esa no, porque tiene el sello de mi espíritu, está cubierto con el poder de mi sangre, y yo te pongo un límite, no lo toques, porque es mío, propiedad mía, y su nombre está escrito en mi libro, el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Entonces, también dijo otro presidente, o mejor, ese Manuel Zelaya no era presidente, dijo un presidente, Theodore Roosevelt, de Estados Unidos, bien desafiador. No sé si lo leo porque es un poco provocativo. ¿Lo leo o no lo leo? Bueno, ya que estamos aquí, ¿verdad? Él dijo: es mucho mejor atreverse a cosas grandes, cosechar triunfos gloriosos, aún marcados por el fracaso, que aliarse con esos pobres espíritus, que ni mucho ganan ni mucho sufren, porque habitan en la penumbra, donde ni la victoria ni la derrota se conocen. Ese presidente tenía el espíritu de Pedro, porque Pedro, cuando mira que viene Jesús caminando sobre las aguas y se hunde la barca con él y los discípulos, él se atreve, él dice: Señor Jesús, si eres tú mismo que viene, porque los demás decían un fantasma, si eres tú mismo, dime que camine a tu encuentro sobre las aguas. Se atrevió y Jesús le dijo: ven. Y él empezó a caminar y miró la tormenta, y cuando mira el viento, el ruido, escuchó el sonido, se debilitó su fe, porque quitó la mirada de Jesús y miró a las circunstancias. Y cuando mira al viento, empieza a hundirse. Y no se hundió, él empezó a hundirse, porque antes que se hundiera, el Señor le asió de la mano y lo levantó. Y yo creo que los mismos discípulos cobardes que decían: Pedro, cálmate, hombre, no te atrevas, ¿qué es eso? Tú no eres Jesús para caminar. Y él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? No, Pedro, usted es muy metiche, usted es muy atrevido, usted es muy presumido, pero yo voy a caminar al encuentro de Jesús. Y él caminó, y cuando él regresa todo temblando de frío, todo mojado, quizás Tomás, ¿no? Un discípulo por ahí le dijo: te dije, Pedro, te dije que no fuera. Y Pedro decía: pues yo estoy muy contento de que haya salido de la barca, porque yo tuve una gran experiencia que ustedes nunca la tuvieron. Yo sé lo que es caminar por encima de las aguas con Jesús. Y yo sé lo que es sentir la mano de Él, aleluya, levantándome. Aleluya. Por eso que nosotros cantamos: Él me levantará, porque ya conocemos a nuestro Dios. Si los gigantes logran asustarnos y derribarnos, será por poco tiempo, hermano, será por muy poco tiempo, porque el Señor tu Dios te levantará. Entonces, David dijo: yo prefiero morir de pie por las manos de Goliat que vivir el resto de mi vida como un cobarde de rodilla ante los filisteos. Esa es la actitud de ese gigante
que es usted y está aquí hoy en presencia de Dios. Tercero, los vencedores de gigantes vencen sus limitaciones familiares. Eso tomaría aquí a mucha rienda, aquí se tomaría mucho tiempo. El versículo 28 dice que Eliab, el hermano mayor de David, mira, el primogénito, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él, porque David no era del ejército. Él solo fue ahí llevar comida. Él fue ahí como, ¿cómo se dice? Uber Eats, DoorDash, fue a entregar la comida. Lleve comida para sus hermanos, mi hijito, dice su papá Jesse. Y él va lá, es jovencito, es que hace mandado. Y hay mucha gente así, ¿no? Que usted dice, ay, yo estoy aquí entregando comida, Instacart, entregando compra de supermercado, pero es así. Usted va a aprender que con Dios es así. David empezó así también, pero terminó rey de Israel. ¿Verdad? Sí, Señor. Yo tengo testimonios de mi propia vida. Yo miro algo y me lo prestan o me lo rentan, pero yo digo, un día voy a tener uno de esos, será mío, en el nombre de Jesús. Hay muchos hermanos, muchas hermanas que trabajaron de mesero, lavando los platos, entregando comida, pero ellos miraban y decían, en el nombre de Jesús, Padre Dios, yo creo que un día me vas a dar y ese restaurante será mío, y el Señor se lo dio. Miraron una casa y hablaron y dice, yo voy, Señor Dios, esta casa será mía, tú me la vas a dar, y si no es esta es porque tiene otra mejor, y el Señor se la da, ¿sí o no? ¿Alguien está entendiendo ese mensaje? ¿Alguien ya ha vivido esa experiencia de profetizar algo y sin creer muchas veces, ¿no? Lo decimos porque lo deseamos, no tanto porque lo creemos, pero porque lo deseamos. Y Dios nos lo da y dice, wow, yo no hablé tan en serio, pero Dios lo toma en serio porque Él nos ama. Y Él nos quiere bendecir mucho más de lo que nosotros queremos ser bendecidos. Sí. Entonces vamos adelante. Ese hermano mayor se puso furioso con él, porque él dice, yo voy a luchar con el gigante. Ahí su hermano dice, y ese mocosito ni soldado es. Y dice, le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? Había un problema en la familia, Los hermanos de David no le querían a él. Y si me permite el chisme, su papá también no le quería mucho. Rechazado. ¿Alguien aquí ya fue rechazado? ¿Por su abuela? ¿Su abuelo? ¿Por los hermanos? Y lo más grave, ¿por el papá? ¿Por la mamá? Hay unos que me están diciendo, pastor, yo he sido tan rechazado por mi papá que nunca lo tuve. Tan rechazada que siquiera lo conocí. Y yo no lo digo en tono de broma, porque eso es algo muy serio en la vida de uno. Es serio. Por eso Dios nos tiene aquí. Aquí es el hospital del Espíritu Santo. Aquí Él está sanando, está liberando, sanando las emociones, sanando el espíritu, sanando la historia, cambiando su destino. Aleluya. Porque los vencedores de gigantes tienen que ser gigantes. Y si están enfermitos y debilitados, no, solamente los bendecidos pueden bendecir. Solamente los fuertes pueden vencer a fuertes gigantes. Y es eso que el Señor nos está haciendo. Primero lo hizo conmigo, para que yo pudiera también ir adelante. Bendito sea el nombre del Señor, adelante de ustedes. Entonces, ese hermano mayor dice, ¿con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ay, santo. Yo te conozco, David.
eres un atrevido y mal intencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Es decir, has venido solo para ver la aflicción del ejército de Israel. Y David dice, versículo 29, ¿y ahora qué hice? Protestó David, si apenas he abierto la boca. Ahora empecé a hablar. Porque David preguntó, ¿quién es este incircunciso filisteo? Y esa palabra significa perro, con todo respeto que se merecen los perritos. Pero en ese entonces era una manera muy despectiva de dirigirse a alguien, un perro o una perra. Y la gente lo miraba como un gigante, pero David decía, desde el punto de vista de mi Dios, es un perro, es un ser despreciable y que puede ser vencido. David no le tenía miedo. Muchas veces vivimos postrados, inferiorizados, bajo una sentencia de nuestros padres, tíos, padrinos, abuelos. Hay una versión judía. Los judíos tienen una versión de la historia de David. Voy a abrir un paréntesis rapidito. Que cuando viene Samuel, dice la Biblia, Samuel es el sacerdote. Dios le dice, ve a la casa de Jesse y de Jesse, y ahí pues usted diga que traiga a los hijos, porque te voy a revelar el futuro rey de Israel. Y la autoridad máxima del país es Samuel. Entonces Jesse se siente muy honrado que, digamos así, el presidente viene a mi casa. Y él va a elegir uno de mis hijos para que sea el rey de Israel, en lugar de Saúl. Ahí vienen todos los hermanos y no llama a David. David estaba en el campo, pastoreando unas pocas ovejas, como dijo su hermano, de manera ofensiva. ¿Por qué Jesse no llama a David? ¿No lo tenía como hijo? Y ahí el Espíritu Santo dice, Samuel, no es ninguno de ellos. ¿Hay alguien más, hermano Jesse? Bueno, hay uno ahí que está, un chiquito ahí, un chavalillo que está ahí pastoreando ovejas. Tráigamelo. Y para espanto de todos, Samuel dice, ese será el rey de Israel, lo voy a ungir ahora. Ahora dice la historia que David era un caso amoroso que tuvo Jesse con una mujer. Él es fruto de ese caso. Y eso es lo que significaría cuando él escribe el Salmo y dice, en pecado me concebió mi madre. Mi madre me concibió, me tuvo en pecado, para significar que él fue resultado de un adulterio. En ese entonces era muy vergonzoso para una familia tener un hijo que no es resultado de un matrimonio. Por eso es entonces que ese dice, ese no es mi hijo en el sentido real de la palabra. Y dice la historia que Jesse tuvo un gran amor por esa mujer que fue la mamá de David. Yo no sé si es cierto, pero yo sé es que David tenía muchas razones para sentirse ofendido y menospreciado. Primero por su padre
y después por sus hermanos. Y ahí, eso le ha pasado a muchos de nosotros, quizás a todos, en mayor o menor grado, que nuestra autoestima es un poco baja por las cosas que nos pasaron en la niñez. Como resultado de que usted se sintió abandonado, insignificante o incompetente. Porque hubo abuso físico, verbal, sexual o emocional. O quizás la negligencia de las necesidades básicas. Críticas excesivas. Falta de apoyo, falta de estímulo. Frases negativas dichas por los padres a sus hijos. Y yo voy a tomar su tiempo para mencionar algunas, para que usted vea el efecto que eso puede causar. La mamá o el papá dice: eres un desordenado. ¿Y qué piensa el niño? Voy a vivir en desorden. Siempre estás deseando fastidiar. ¿Qué dice el niño? Voy a fastidiar aún más. Debes aprender de tu primo. Empieza el rechazo al primo. Así no llegarás a ningún sitio. Empieza a tener miedo. Estoy harta de ti. No me ama, dice el niño. Ya no te quiero. No me ama, dice el niño. Aprende de tu hermano. Y empieza a sentir celos por el hermano. Siempre te estás peleando. Y el niño piensa: yo soy peleonero, voy a pelear. Apártate de mi vista, no quiero verte. Y el niño piensa: no me ama. No sabes estar quieto. Y el niño piensa: tengo un problema de nervios, soy nervioso y así voy a ser. Me matas a disgustos. Y el niño, cuando digo niño es niña también, piensa: no me ama. Siempre estás peleando. Y el niño mete en la cabeza: lo mío es pelear. Cada día te portas peor. Y el niño piensa: soy así, soy malo. Y una vez un niño me preguntó: ¿por qué Dios me ha creado si Él sabía que yo iba a ser un niño malo? Y yo le pregunté: ¿quién te dijo que eres un niño malo? Él dice: todos los días me lo dicen en la escuela. Cada día te portas peor. Entonces soy malo. Eres un mentiroso. Entonces lo mío es mentir. No sé cuándo vas a aprender. Y el niño siente tristeza porque dice: yo no puedo aprender. No me quieres nada. Y el niño siente tristeza porque piensa: no me ama. Así no tendrás amigos. Y el niño dice: es verdad. No podré tener amigos de verdad. Así es como el joven David representa a usted y a mí, que hemos vencido el prejuicio del padre o de la madre, o de un jefe del trabajo, o de una maestra o un maestro o un familiar. David lo superó. Y yo vine aquí a decirle que los vencedores de gigantes son esas personas que logran vencer, superar sus limitaciones que vienen como herencia familiar. Porque yo decía al principio y lo repito,
este lugar es un hospital del Espíritu Santo donde Dios nos levanta la cabeza, nos sana las heridas en el nombre de Jesús. Porque Él sabe que no estamos listos para las bendiciones que Él quiere entregar. No estamos listos para las adversidades, las críticas y las traiciones que van a venir cuando Él nos levante y empiece a usarnos con un ministerio. Entonces Él nos tiene aquí. Y uno le dice a usted, atención que voy a profetizar. Uno le dice, ¿por qué estás ahí en esa silla? Tú ya deberías estar en una posición mucho más avanzada. Tú deberías estar mucho más arriba, pero usted diga, yo estoy a donde Dios quiere que yo esté, porque Él me está preparando para cosas grandes. Él me está haciendo fuerte. Bendito sea su nombre. Entonces ahí, usted ahora declara y dicen, yo no voy a vivir una esclava del prejuicio, de la baja autoestima que empezó en mi niñez. Y usted, varón, igual. Y cada uno aquí tenemos que decir, no me interesa lo que me hablaron en la casa. No me interesa lo que me hablaron en el trabajo o en la escuela. Yo soy ahora hija de Dios. Yo soy hijo de Dios y vale lo que Dios dice. Y Dios me dice que soy hija amada. Dios me dice que soy la niña de sus ojos. Dios me dice que Él me ha elegido y sacado del montón. Dios me dice que mi nombre está escrito en su libro. Dios me dice que me ama y eso es lo que vale. Soy un príncipe de Dios. Soy una princesa de Dios. Y por último, los vencedores de gigantes pelean con lo que tiene. David tenía que una piedra y una honda. ¿Y por qué él trajo 5 piedras? ¿Por qué no solo una? Bueno, por determinación. Porque el gigante tiene una armadura que le cubre todo. Solo su frente aquí es que está descubierto. Y David ya tiene en mente que ahí es donde va a tirar la piedra. Entonces él agarra 5. Eso significa determinación. Si me equivoco con la primera, yo tiro la segunda. Si fallo en la segunda, la tercera. Y la tercera no es la vencida porque tengo la cuarta. Y después la quinta. Lo que él quiso decir es, aunque me cueste 5 piedritas, pero yo voy a derribar ese gigante. Y si no es hoy, va a ser después. Y usted tiene que decir lo mismo. Cuando el gigante te diga, ese gigante, esa adicción, esa lucha, ese problema, cuando alguien te diga, otra vez no lograste victoria, usted dice, de esta vez no, pero la victoria ya viene en camino. Yo voy a seguir luchando hasta que la logre. La victoria es mía en el nombre de Jesús. Entonces David dice el siguiente, yo voy en contra tuyo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Un pastor dijo eso hace más de 45 años que lo escuché y nunca se me olvidó. Mire que ya tengo mis años. Él dijo así, no fue la destreza de David que guió esa piedra hacia el frente del gigante. Fue el Espíritu Santo que guió esa piedra. Y David sabía eso. Él sabía que había limitaciones en él. Él sabía que el gigante puede moverse. Él sabía que si se equivoca en la primera, quizás no le alcance una segunda oportunidad. Pero él dice, yo voy en tu contra
en nombre de Jehová de los ejércitos. Así que siempre que usted vaya a la corte, siempre que vaya a la escuela, siempre que tenga que discutir un asunto con su cónyuge, siempre que usted tenga que lidiar con una situación, usted dice: Señor Dios, sin ti yo no iría, sin ti yo no enfrentaría esa situación, sin ti yo no lucharía en contra de esa enfermedad, sin ti yo no lucharía en contra de esos malos hábitos, pero yo voy en contra de ellos en tu nombre, porque tú me dices, porque tú me lo ordenas. Yo me levanto y voy a buscar la victoria. Yo voy a ir en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque solo no somos, no tenemos, no ponemos, pero en Él lo podemos. En Él lo vamos a lograr, hermanos y hermanas. Por eso voy a pedir que se ponga de pie ahora en presencia de Dios, porque yo voy a terminar diciendo el siguiente. David luchó con las piedritas porque era lo que él tenía, pero Saúl, el rey, le ofreció su armadura de guerrero, y David dice: no, es muy pesado. Es decir, el muchacho no era muy fuerte, no era alto, fuerte, era un muchacho, bueno, usted sabe, frágil. Entonces la armadura de un adulto no le sirve y le cae pesado en su cuerpo. Entonces él dice: bueno, esa armadura no me sirve, pero tampoco la necesito. Yo voy a luchar con lo que yo tengo. Cuando Moisés dice: ¿cómo es que me voy a presentar ante el faraón de Egipto y decirle así en su cara que tiene que dejar de liberar a los esclavos judíos? ¿Y sabe que Dios le pregunta a Moisés? ¿Qué es que tienes en tu mano? ¿Qué es que tienes en tu mano? Atención, predicadores, solo de esa frase usted saca muchos mensajes, muchas predicaciones. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Cuáles son los recursos? Y Moisés dice: tengo un bastón, tengo una vara. Por eso que el hermano Arisoto hizo una canción muy ungida, que se quedó famosa hasta los días de hoy, que se llama La Vara de Moisés. ¿Qué es que tiene en tus manos? Tengo esa vara, Señor. Y dice Dios: con eso que tienes te daré la victoria delante del faraón. Así que no diga que no tiene recursos. Todos tenemos dones. Todos tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Todos los cristianos tenemos el sello del Espíritu Santo. Todos los cristianos tenemos en nosotros las promesas de Dios. Todos tenemos. Así que usted no esté anhelando lo que otros tienen. No esté anhelando ni envidiando lo del otro. Lo del otro es del otro y el tuyo es tuyo. Alégrate con lo que los demás tienen. Cuidado con la envidia. Alégrate y dice: Señor, gracias porque ella lo tiene. Les ha dado. Pero también me alegro porque tú tienes el mío. Tú tienes mi bendición. Tú tienes una herencia para mí también. Así que me alegro en lo de mi hermano y me alegro porque el mío va a llegar. Y ahí lo de él es de él, no me interesa. Qué bueno, me alegro. A veces el hermano logra muchas cosas en 5 años que yo no he logrado en 40 años. Y me dice: pastor, mire, yo tengo eso. Y yo digo: ok, lo único que te pido, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Dame al menos el diezmo. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que para que usted sea usado por Dios, usted puede confiar en esa persona que usted es.
Volviendo al principio, Dios no necesita mucha gente. Ay, pero tampoco yo, porque ya no tengo edad, porque no tengo salud, porque no tengo educación, porque tengo un carácter difícil. No importa. Dios te va a usar si eso que usted tiene, usted lo dispone en manos de Dios. Vamos a orar. ¿Cuántos entendieron el mensaje? ¿Estamos listos? Porque los músicos están listos. Yo quiero orar con usted, hermana, y con usted, hermano. Porque si usted mira hacia atrás, yo ahora estoy mirando hacia mi pasado también. ¿Cuántos gigantes cayeron? ¿Cuántas pruebas usted ha superado? ¿Cuántas profecías, calumnias y difamación? El hermano de David le echó una gran calumnia. La gran calumnia es decir lo malo que uno no es. Eso es calumnia. Y la difamación es no decir lo bueno que uno es. David era un gran pastor de ovejas, pero él lo disminuyó. Dice: esas ovejitas pocas que tú tienes ahí. ¿Entiendes? Disminuye, quita tu valor. Difamación. Te acusa de lo malo que no eres. Calumnia. Pero hoy estamos bendecidos y estamos en victoria. Cree. Yo estoy esperando para ver si usted realmente está creyendo, porque usted no puede salir de aquí como ha entrado. Yo, cuando Dios me dio esa palabra, yo ya siento ese cambio inmediatamente. Ya estoy más animado y listo y valeroso para batallas mayores. En el nombre de mi Dios, ningún gigante se quedará parado delante de mí. Están cayendo, muchos cayeron, otros están cayendo, y los que todavía los veo ahí bien parados, me desafiando, declaro: ya cayó en el nombre de Jesús. ¿Usted también lo cree? Entonces cierre sus ojos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias por los gigantes que ya cayeron en nuestra vida. Gracias, Señor, por todos esos gigantes internos y los gigantes externos. Pero mucho más te alabamos y te damos gracias, porque los gigantes presentes están cayendo y los gigantes futuros ya están caídos, porque tú eres el general de nuestras batallas, y dice tu palabra que nunca has perdido una batalla. Por eso diga, mi hermano, diga así: la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Diga: esa lucha, esa prueba, ese desafío no es mío, es de Dios. La victoria la tengo, la tengo, la tengo. Soy un vencedor de gigantes, porque el Dios de David es mi Dios. Aleluya. Se le va a aplaudir con ganas, porque Él lo ha prometido, Él lo cumple. Aunque